en tiempo de ejecución. Entonces, aquí en el test payers tenemos el script, lo tenemos en el edit, pero el script no lo tenemos en... Les voy a copiarme este script, se lo vamos a poner al edit. Entonces aquí en el edit, lo mismo. Vamos a marcarle esto acá. Listo, control A, control KF para que nos formatee el código, nos quede todo, grabamos y ahora sí, vamos a recargar esta página. Entonces ahí está. Ya cuando yo le voy a decir edit, si está en Nariño, solamente me aparece Ipiales y Túquerres, o si yo lo cambio, digamos a Valle, ahí nos aparece Jumbo y Palmira, y ahí quedó Melito. Eso se llama drop down list en cascada. E incluso yo puedo colocar drop down list en cascada de muchas cosas. Por ejemplo, que el país, que al seleccionar el país me marque el departamento. Al marcar el departamento, que me recalcule las ciudades. Al calcular la ciudad, que me recalcule el barrio. Simplemente les preparé este ejemplito al menos con dos para que nos quedara ahí. Listo. ¿Cómo? Claro, esos municipios resulta que ya los provee, pues eso los puede jalar en una base de datos del DANI. Le entregan una lista de municipios y uno los importa, pues le hace un bool insert a la base de datos. Y ya pues queda ahí la data. O también uno se podría, digamos, cargar esos datos de un servicio externo que le provee a uno los municipios o los departamentos. Pero la forma de pintarlos no va a cambiar. La forma de pintarlos va a quedar aquí de la misma manera. Entonces, tarán, señores, ese era el tema de los departamentos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos contribuyentes? Con esos contribuyentes tenemos un lío. Si ustedes miran el modelo de datos, nosotros le colocamos a los contribuyentes, aquí en la base de datos ASP.NET hay un campo que se llama username. Y en el campo taxpayer, si observáis, también tenemos un campo que se llama username. ¿Cuál es la idea? Aquí hay una relación de 1 a 1, pero no la voy a marcar porque esas relaciones de 1 a 1 me van a dar líos para después insertar los registros. Hay una relación de 1 a 1, pero la vamos a manejar por código, no la vamos a manejar por base de datos. ¿Qué significa eso? Que si yo creo este contribuyente, J. Zuluaga, que si yo creo este contribuyente, por ejemplo, pedro@gmail, significa que yo voy a poder decirle que me voy a venir aquí a loguear y debería poderme loguear ¿con qué? Con pedro@gmail. ¿Para qué? Para que Pedro, vamos a hacer que cuando yo loguee un usuario por allá, automáticamente yo pueda venir y decirle aquí login. Obviamente me vas a decir que no existe. ¿Por qué no existe? Porque para que se pueda loguear un usuario, tiene que existir en esta tabla, que se llama ASP.NET-Users. ¿Me hago entender? ¿Cuál es la idea? Después de que garanticemos que el usuario existe aquí, lo vamos a crear en esta tabla. ¿Y le vamos a dar un rol de qué? Le vamos a dar un rol de usuario. ¿Para qué le vamos a dar un rol de usuario? Para luego cuando nos logueemos, vamos a decirle que ese usuario va a poder ver, pero sus impuestos, sus multas. Me explico, si yo me logueo como Pedro Infante, voy a ver las multas de Pedro Infante. Si me logueo como Juan Zuluaga, voy a ver las multas de Juan Zuluaga. No tiene sentido que yo como usuario vea las multas o los impuestos de otras personas. Entonces ya vamos a enfocarnos en este manejo de usuarios. Primer paso, vamos a hacer que vamos a crear los roles que va a tener la aplicación, porque hasta el momento no hemos trabajado con roles, solamente por allá hicimos algo de authorize y luego se lo quitamos. ¿Recuerdan ustedes que nosotros al controlador de tipos de propiedades, si no estoy mal por acá, a este controlador documentáis, no, pues que era aquí al controlador de tipos de propiedades, property type, le habíamos colocado, no, este es el modelo, es aquí el controlador, acá, el property types, nosotros le habíamos puesto una propiedad, le habíamos puesto una data annotation que se llama authorize. ¿Qué significa ese authorize? Venga, yo lo corro para que empecemos a darle forma a esto. Si yo le pongo authorize, pregunta, ¿yo aquí con qué usuario estoy logueado? ¿Con qué usuario estoy logueado ahí? No estoy logueado, estoy anónimo. Entonces, si estoy anónimo y yo me vengo aquí a Property Types,
automáticamente el sistema me dice te debes de loguear. Entonces, si nos debemos de loguear y yo le digo aquí login, él me dice no, ese usuario, bueno, ese usuario sí existía, J. Zuluaga, y nos manda property types. Pero a mí no me interesa eso. A mí no me interesa solo que el usuario esté logueado, me interesa que esté logueado y que tenga un rol en el sistema. Entonces van a haber unos usuarios que son cajeros, o digamos como los operarios, pues empleados, dijimos empleados, vamos a tener el rol de empleado, el rol de administrador y el rol de, digamos, de taskpayer, de contribuyente, que es la persona que hace ¿qué? Que hace todas las operaciones en el sistema, que consulta. Entonces vamos a crear, para poderle crear un usuario con rol, lo primero que hay que hacer es crear los roles. Ahora, ¿cuándo debo crear yo los roles? Una sola vez en la vida. Pero yo debería garantizar que si el rol no exista, lo creo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, voy a abrirme por aquí otro proyectico donde yo tengo unos pastelitos, para que miremos un par de cositas. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a crear los roles en la aplicación. ¿Cómo creamos esos roles? Y los roles los vamos a crear por código. Una cosa que tiene diferente el Visual Studio 2012 al 2013 es que en el Visual Studio 2012, si ustedes recuerdan, yo me metía por aquí en Project y encontraba aquí un menucito que se llamaba Manas ASP no sé qué. Ese menú desapareció con el 2013, no está ni en el 2013 ni en el 2015. Por ese menú uno podía crear los roles. Los manes de Microsoft, no sé por qué quitaron eso. Manes quitaron eso, no. De mal a los programadores, que lo hagan por código. Entonces nos toca hacerlos a nosotros por código. Entonces, ¿qué es lo primero que se ejecuta cuando yo tiro una aplicación? ¿Quién recuerda? ¿Por dónde pasa la aplicación cuando yo la tiro? Por el Él tira eso, él lo primero que hace es que va a venir aquí a esta clase Global Assets, y en el Global Assets, ¿qué hace? El man va a tirar. Vea que en el Global Assets pusimos esta instrucción. ¿Esta instrucción para qué es que sirve? Esta es la que hace la migración de la base de datos. Entonces, vean pues lo que vamos a hacer aquí. Después de que migre la base de datos, vamos a decirle, ¿qué pasa? Yo le digo dex, ¿qué pasa? Yo le digo aquí check roles. ¿Qué va a sacar? Error, que check roles no existe. Pues yo le voy a decir aquí control punto para crear el método. Y aquí voy a crear el método check roles. Estamos creando ahí. ¿Listo? Y este método check roles, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear los roles. Entonces, para crear los roles, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener una clasecita que va a ser un helper. Un helper es una clasecita donde vamos a meter métodos que nos van a servir para muchas clases. Y esa clase la vamos a llamar la clase utilities. Entonces, vamos a crear aquí, puede ser voy a crear una nueva carpeta, voy a crear un helpercito. Eso, helper uno lo utiliza para crear métodos genéricos. Por ejemplo, si yo quiero subir una imagen, si yo quiero, qué sé yo, digamos, hacer una validación de una expresión regular, muchas cosas que son comunes en muchas partes de la aplicación, la idea es que la metamos a una clase para hacer reutilización de código y no tener que estar haciendo copy-paste de eso para todo lado. Entonces, vamos a adicionar aquí un nuevo folder y lo voy a llamar el folder classes, como para meterlo ahí. Y en el folder classes voy a crear una nueva clase, y la nueva clase que voy a crear la voy a llamar la clase utilities. Utilities. Ahí está. Y esta clase utilities, que es una clase pública, vamos a empezar a crear métodos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a crear un método y lo voy a crear desde acá. Aquí en Taxes, vamos a meternos aquí a Global Assets, y aquí le voy a decir, en Utilities, voy a decirle lo siguiente, voy a decirle Utilities. Si yo le digo aquí Utilities, él saca error, porque él no tiene ese paquete. Entonces aquí, para que me importe clases, y dentro de Utilities vamos a crear un método llamado check role. Y empecemos con el primer rol. El primer rol llamémoslo admin. Obviamente, cuando yo le digo aquí check role admin, ¿qué va a sacar él? Va a sacar error, porque no hay un método llamado check role en la clase utilities. Pues yo le puedo decir control punto y él me lo crea allá. Entonces, si le digo aquí F12, aquí ya.
Entonces, ¿qué estamos creando? Estamos creando un método, voy a cambiarles internal, lo voy a cambiar por public, vamos a crear un método estático. ¿Qué significa que el método sea estático? Que yo no tengo que instanciar la clase para poder utilizar el método. En ningún momento yo le dije, el objeto utility es igual a new utilities, simplemente le digo utilities y lo uso. Eso se usa mucho para crear métodos genéricos. Entonces le estamos diciendo cree método. Y aquí le vamos a decir que el parámetro que va a recibir, él le pone ahí cualquier cosa, lo vamos a llamar role name. Entonces ahora la pregunta es, bueno, coño, ¿cómo hacemos para crear un rol? Entonces para crear un rol vamos a aprender a hacerlo. Entonces yo por acá tengo ya eso preparado. Recuerden que uno en esta vida no se debe saber las cosas de memoria, sino lo que debe hacer es, sino lo que debemos de hacer es reutilizar código. Entonces voy a crear aquí, a ver si lo tengo por aquí. No, este crea el usuario, no, este no lo tengo así. Espérenme en un minutito, ya les digo cómo lo hice yo aquí para que lo hagamos incluso mejor, porque uno con el tiempo uno va mejorando las prácticas. ¿Listo? Entonces aquí en el Global Asas, listo. Entonces aquí, vamos a hacerlo así. Entonces para crear un usuario, este crea el super user, aquí tengo el check role. Listo. Vamos a hacer esto. Necesito un user content, listo. Entonces, lo primero que vamos a necesitar nosotros para crear un usuario, vamos a crearnos una instancia del application contest. Entonces si yo le digo aquí que vamos a crear un user contest y es igual a un application DB contest, al yo decirle application DB contest saca error. Si le digo control punto, ¿el qué pasa? Utiliza models. ¿Qué es el application DB contest? Es la conexión a las bases a las tablas que nos manejan los usuarios. ¿Cuáles son las tablas que nos manejan los usuarios? La SP user, la SP roles y la SP user roles. Entonces con esto, así como yo instancio, así como nosotros instanciamos las clases del, así como nosotros instanciamos las clases del DB, también yo puedo instanciar la base de datos donde tenemos. Ahora, hacer esto aquí no me gusta. ¿Por qué no me gusta hacerlo ahí? Porque no cierro la conexión con la base de datos. ¿Qué prefiero hacer yo? Prefiero definir esto que nos devuelve una application DB contest. Yo prefiero sacar esto de acá y definirlo como un objeto privado. Ya les voy a decir por qué. Vamos a definirle aquí que esto es un atributo privado. Al decirle que es privado, ya no puedo decirle, ya no lo puedo definir como un objeto genérico, sino que aquí sí me toca decirle el nombre. Entonces, ¿qué le estamos diciendo aquí? Defínalo como un objeto privado. ¿Qué significa eso? Que cuando yo instancie la clase, me la va a generar. Ahora, para que esa conexión no me quede abierta, ¿qué podemos hacer? Que esta clase nos implemente la interfaz disposable. Y al decirle que implemente la interfaz disposable, voy a decirle aquí control punto, y aquí simplemente ejecutamos el método dispose. Y en el método dispose, ¿qué hacemos? En el método dispose ya le podemos decir usercontest.dispose. De esta manera estamos haciendo lo mismo, pero lo estamos haciendo de una manera más técnica, más elegante. ¿Para qué hacemos toda esta voltereta? Simplemente para que cada que yo utilice eso, me abra la conexión y me la cierre. No me deje conexiones abiertas. De esa manera, ¿qué creamos? Creamos un user contest. Ese user contest, ¿para qué nos sirve? Con ese user contest nos va a servir para manipular usuarios y para manipular roles. Ahora vamos a manipular usuarios. Por el momento, lo que nos interesa es manipular el rol. Ahora, ¿cómo vamos a manipular ese rol? Fácil. Simplemente para poder crear un nuevo rol, yo pasteleo por aquí que todo no me lo sé de memoria, tenemos que crear un objeto que se llama un role manager. Entonces ya les digo cómo se crea este role manager. Siempre para coño, estoy copiándolo mal. Ahora sí, ahí está. Entonces vean lo que hacemos el role manager. Entonces para crear el rol, lo primero que le digo es que me cree un role manager. Cuando yo le digo role manager, él me saca error aquí en esta clase. Hay que importar esta librería. También me saca aquí error en el identity role. Hay que importar esta librería y ahí ya nos quedó bien. Entonces, ¿qué le está? Y aquí le decimos que nos importe él. Bueno, como esta clase es estática, este objeto para poderlo usar también tiene que ser estático.
si no, no lo va a dejar usar. Listo. Si yo estoy usando métodos estáticos, los atributos de la clase tienen que ser estáticos, si no, no me los va a dejar usar. Listo, ahí está. ¿Qué decimos aquí? Le está diciendo role manager es igual a new role manager, identity role, y le estamos diciendo del role store, créeme un identity role basado en qué contexto de datos, en el user context. ¿Y cuál es el user context? Es la conexión a esas tablas. Ahora, ¿y cómo validamos si para crear el role? Muy fácil, simplemente vamos a decirle esto. Entonces, le vamos a decir, chequeo si el rol existe, y si el rol no existe, lo creo. Entonces la primera vez que yo ejecute el aplicativo, me va a crear este rol, las otras veces no lo va a crear. Entonces él llega y dice, si no existe en el role manager, lo que yo le puse como role manager, que en este caso es admin, entonces ¿qué va a hacer? Me crea el rol admin. Y este mismo método lo vamos a llamar 3 veces acá, porque vamos a decirle, créeme el método admin, créeme el rol employee, empleado, y créeme el rol de contribuyente. Entonces aquí ya la lógica de ustedes